Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandra. Feliz de otro Autores en Línea. Sí, saludamos a todos los oyentes que nos siguen cada semana, que nos escriben. Del mundo entero nos escriben, desde Europa, Estados Unidos, de todo Latinoamérica, nos escriben, de Centroamérica, perdón. Sí, le agradecemos mucho. Sí, le agradecemos mucho y somos como un nexo también con los autores, le hemos conseguido trabajo, porque se quieren comunicar con autores de televisión, de radio, de nuevas tecnologías, con los coreógrafos, con la gente de cine, con la gente de la música que hace música de autor para hay teatro. Mucha gente que está interesada también Sí, con los derechos de autor, cómo se hace. Sí, por supuesto, igual pueden entrar a la página www.argentores.org.ar y ahí, si no, preguntan, entran a la página, tienen un montón de opciones, mail, teléfonos de cada uno de los consejos, así que de nuevas tecnologías. Todo lo pueden consultar ahí, o sea, nosotros le podemos dar una ayuda y lo que puede contar un autor de acuerdo al rubro, pero ahí tienen todos los rubros para entrar. Así que los invitamos y bueno, la gente nos escribe a través de nuestras redes particulares y también pueden buscarnos en Instagram como Autores en Línea y escribirnos por ahí también, a tu Instagram personal y al mío, ¿no? Que estamos con el mismo nombre. Bueno, te cuento de Argentores. Víctor Hugo Morales dio un ciclo, ¿no es cierto? Se llaman Charlas con Maestras y Maestros, y fue el lunes 31 de octubre a las 21 horas a través de la plataforma Zoom. O sea que realizó un nuevo encuentro del ciclo de charlas Argentores, organizado por la Comisión de Cultura de Argentores. En esta oportunidad fue Víctor Hugo Morales, periodista, dramaturgo y un autoproclamado fanático del teatro. Brindó una charla sobre el teatro en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, desde la mirada de un espectador especializado. Él sabe mucho, le encanta el teatro. En la misma, con su espíritu crítico y su incondicional amor por el teatro, Víctor Hugo Morales brindó su perspectiva sobre la movida teatral porteña, como es habitual en este ciclo. La actividad fue gratuita y se requirió inscripción previa y muchos interesados se acercaron, ¿no es cierto? Y la verdad que fue muchísima la gente que estuvo en la plataforma escuchándolo a Víctor Hugo Morales. Y también se entregó el premio Hugo Sacosia del 2021, que se entregó ahora. El secretario de Argentores, Guillermo Harwich, fue el encargado de entregarle distinción a esta persona, el premio Hugo Cosia, a Eduardo Bonafede. Recibió el premio de las manos de él el jueves 27 en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. El secretario de la entidad, en su carácter de titular del programa de Argentores Federal, hizo entrega del premio Sacosia 2021 al autor y director Eduardo Bonafede, quien está al frente desde hace casi 20 años de la sala de teatro del Jaín de esta ciudad, por su labor incansable en el fomento y difusión de la actividad teatral en aquella lejana región patagónica. El Teatro del Jaén cumplirá 20 años en el 2023 y por ese motivo Bonafede anunció una serie de festejos con la participación de numerosos teatrales y el apoyo de las autoridades provinciales en esta sala emblemática del fin del mundo, así se llama. Así que felicitamos felicitaciones a ¿cómo se llama?
al secretario, ¿no? Bueno, y en un informe general, viste que tenemos ya ley, el Senado convirtió en ley la prórroga por 50 años de la asignación específica para las industrias culturales. Fue una larga jornada. Hubo representantes de diferentes del sector de la actividad cultural, se dieron cita en el Cine Gomón para reiterar su reclamo ante el Senado por la ley. El Senado Nacional convirtió en ley y la prórroga de la asignación para las industrias culturales de nuestro país. Por 57 votos a favor, 2 solamente en contra y 9 abstenciones, la norma garantizada la continuidad de organismos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional de Teatro, las bibliotecas populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA y la Defensoría del Público. La sesión contó con la presencia en los palcos de gran cantidad de artistas, funcionarios, dirigentes, sindicalistas de diversos sectores reclamaban la aprobación de la ley. Un fuerte gesto de unidad fue, poco antes de que comenzara la sesión en el Senado se realizó una conferencia de prensa en el cine de la multisectorial audiovisual que viene luchando con la presencia de legisladores nacionales, diputados Pablo Carró, Hugo Yasky, autoridades de la organización descentralizados, digamos, y bueno, el ENACOM, autoridades de la CTA, CGT. Claro, lo importante también era que no sea una cuestión política, porque no, esto es para todos. Esto es cultura. Necesitábamos ¿viste? que voten todos, hubo solo 2 en contra, que no sé bien los motivos por los cuales votaron en contra. No importa, tendrán sus motivos, pero fueron claro, mayoría. Claro, sí, pero lo importante era la unión más allá del partidismo, ¿no? Bueno, ¿sabés quién nos representó? Sergio Baiman, claro, el vicepresidente argentino, durante el cierre de la conferencia de prensa convocada por la multisectorial horas antes de la votación. O sea que Sergio trae suerte. Sí, no, lo felicitamos porque han hecho una tarea de hace años. Es maravilloso el logro, lo que se ha conseguido, pues hemos luchado muchísimo desde Argentores, ¿no es cierto? Y bueno, felicitaciones a todos los que nos votaron y a los que no votaron también, que piensen por qué no nos votaron, por qué hubo tanta cantidad de votos y 2 solamente. Claro, no sé cuáles serían los motivos, pero bueno, no importa. Esto no tiene partido político, digamos. No, esto es cultura, esto es para toda la sociedad, para toda la tal comunidad. cual. Así que mis felicitaciones y desde el programa de los dos, desde Autores en Línea, nuestras felicitaciones y es un logro por muchos años, ¿no? Que va a estar todo eso, así que sí, por 50 años, así que bueno, queda la lucha dentro de 50 años para nuestros hijos, nietos, ¿no? Y los que vengan. Muy bien, Raúl, quería recordar una vez más lo del storytelling y el pitch que va a estar el jueves 10, que me habías dicho. Sí, el jueves 10, si vos me das un segundo, te cuento que está todo completo, fue un éxito. La verdad que colmó las expectativas y el Consejo de Televisión fue quien, digamos... organizó esto, ¿no? Y ya se llenó, o sea, ¿no hay más cupos? No hay ¡Qué más bárbaro! cupos. Hay gente en espera, digamos, ¿no? Porque es una cosa muy importante. Digamos, esto que se va a dar, digamos, es muy importante. La organiza el Consejo Profesional de Televisión y la charla es con Julieta Scarone, ¿no es cierto? Julieta, dije, perdón, Sí. El maridaje perfecto. Julia Scarone se desempeña como creativa en Pampa Film, es autora de cine, de TV y de OTT, y, ha hecho doctorado, es coach de pitching, docente universitaria y licenciada en diseño y producción de imagen. La charla es exclusivamente para socios y la inscripción se hizo previa
en el Consejo de Televisión, ¿no es cierto? Consejo TV @argentores.org.ar. Y la capacidad era limitada, por supuesto que todo el mundo puede ir, pero están en lista de espera. Si alguno avisa que no va, buenísimo. Así que es buenísimo. Bueno, igual después... Repetimos cómo se llama la disciplina. Storytelling y pitch. Y pitch. El maridaje perfecto, como dicen ellos, ¿no? Parece de marido, ¿no? Claro, justamente, el maridaje es que la conjunción entre las dos cosas, que se usa mucho en el vino. Sí, en el vino y en la cerveza también. Claro, que es el maridaje, sería la combinación entre tal vino y un queso o una comida. Es lo que por lo general se dice. Buenísimo. Bueno, muy bien, Raúl. Vamos a presentar ahora sí a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Mariano Pañuco. Mariano es comunicador social, es periodista, guionista, es productor, tiene una amplia experiencia en medios de comunicación con un perfil vinculado con temáticas sociales y culturales. Es productor de contenidos sonoros, tanto para radio como para podcast. Se formó en la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela TEA, en el ISER, donde actualmente imparte la materia guión de radio. Participa en Radio Sur, ganó el primer premio de la 10ª Bienal Internacional de Radio de México por el guión de la producción sonora Un Mundo Sin Putas, en la categoría programa indigenista o comunitario. Además es colaborador del Consejo Profesional de Radio de Argentores, entre otras cosas. Hola Mariano, ¿cómo estás? Un gusto, Alejandra, Raúl. Hola. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bienvenido, Mariano. Bueno, muchas gracias. Tu primera vez. Realmente de estar sentado a esta mesa virtualmente, porque suelo escuchar las entrevistas cuando las suben después. La diversidad de perfiles de autores y autoras que confluyen en el programa, y sostener un ciclo de 200 ediciones no es poca cosa, así que felicitaciones también por la continuidad de este trabajo. Muchas gracias. Qué lindo lo que decís, Mariano, porque no es fácil, vos sabés de esto, así que... Sí, pero lo que me gustó es eso que observaste, ¿no? De la diversidad de autores que hay. O sea, nosotros llevamos más de 200 autores, porque a veces había 2 por programa, pero digo, qué impresionante el talento que hay en Argentina, la capacidad que tiene, la creatividad. A mí es como que cada semana aprendo algo nuevo, sí, me sorprende. Y cada vez hay más, porque están las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes que vienen ahí empujando para mantener toda esta industria, ¿no? ¿Vos cómo ves eso, Mariano, el desarrollo de los jóvenes como guionistas, más que nada en radio? Bueno, me parece que en eso el podcast vino a refrescar un poco las posibilidades autorales y de trabajo en radio, porque claramente hay una generación, pongámosle, del 2000 para acá, que no tiene el hábito de escuchar radio de antena, ¿no? No tiene el hábito personal de escuchar programas, sino que lo consumen a demanda, así como hoy en día, también se ha instaurado en el cine a demanda, que uno mira en las plataformas o las series. El podcast vino a traer a una nueva generación que en realidad de alguna manera está llegando a la radio, ¿no? Solamente que es en otras condiciones de distribución. Pero yo celebro, digamos, que la tecnología de alguna manera le dé posibilidades a una nueva generación de crear contenidos, en este caso para radio, para podcast. Venimos la semana pasada de un hermoso primer encuentro de autores y autoras de radio, de podcast que hubo en Argentores. Sí, estuve presente. Felicitaciones por todo lo que hicieron, con Pedro Patzer a la cabeza, ¿no? Exacto. Pedro, que es un gran incentivador de este tipo de cosas. Mariano, ¿vos sos del team que el podcast es radio o del podcast no es radio? Bueno, eso es un debate que es simpático para el ámbito académico, para ciertas tribunas de polémica, pero claramente en el seno de Argentores esa discusión ya se dio por superada, porque de hecho gracias a que el Consejo de Radio
tomó la disciplina del podcast o la particularidad del podcast dentro de la disciplina de radio, se lograron negociaciones con plataformas internacionales para que se reconocieran los derechos. Así que, yendo a la pregunta y a mi posicionamiento, sin duda es la radio del siglo XXI, y la radio del siglo XXI no se podría entender sin el podcast. En todo caso, y retomando lo que dijo Pedro, como citaba Raúl el otro día en el encuentro, lo que hizo fue expandir las fronteras o las posibilidades de la radio, ¿no? De que ciertos contenidos no eran para las radios comerciales, porque eran de nichos temáticos, o porque había menos margen para la creación, menos margen desde una mirada comercial, ¿no? De las radios. Sí. A veces no hagamos ficción porque eso no lo va a escuchar nadie. Y el podcast, en ese sentido, ha venido a democratizar, a hacer circular un montón de voces, de temáticas que por ahí para la radio tradicional no tenían lugar. Así que, sin duda que es radio y esto. Y rejuvenece a la radio, que tiene 100 años. Totalmente, pero además creció muchísimo la radio también con la pandemia, ¿no? Porque fue un éxito en pandemia la radio, además con las nuevas tecnologías, en los teléfonos, que vos podés escuchar como este programa, que a la hora que quieras, si no lo podés escuchar ahora, lo podés escuchar en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, sin duda, en pandemia afloró esa condición que tiene la radio de una voz o varias voces que te hablan, ¿no? De romper el aislamiento y la soledad, justamente en una época en que estuvimos muy encerrados, muy guardados en nuestras casas. La radio volvió a esa condición tribal que tiene de contar historias, de que en tu casa se metan otras voces y vos te sientas menos solo, menos sola. Así que miren si no tiene vigencia la radio como artefacto cultural y como dispositivo humano también. Mariano, y con respecto a las radios como esta, la radio online, pero a la vez también la radio con imagen, que muchísimas radios también tienen eso. Hay mucha gente que también dice que deja de ser radio al tener imagen, que pierde la magia. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que es una posibilidad nueva que ofrece la tecnología, esto poder ver las caras. Sin duda, y yo que soy, digamos, fanático o amante de la radio tradicional, que hay algo de la magia de la creación en radio que se pierde con la imagen, porque piensen ustedes en creadores como Fernando Peña, que era capaz de hacer decenas de voces y de personajes en simultáneo, y que muchísima gente se creía que había muchas personas en el estudio y era simplemente una sola persona. Entonces, si hoy Fernando Peña estuviera al aire, seguramente él no querría, no permitiría que lo enfoquen, porque se perdería parte de esa magia, o tal vez por el carácter que tenía Fernando Peña, tendría ropas a manos para vestirse. Claro, haría personificaciones en vivo, yo no lo dudo, yo fui muy fanático de él en el teatro y en la radio, por supuesto. Yo creo que se hubiese adaptado totalmente, tendría una peluca, algo, se pondría ahí sentado o lo que sea. Bueno, yo en una época en radio había un conductor, no había cámaras, pero él se llevaba ropa, pero porque él lo necesitaba. Claro, si no se cambiar. Personificaba, no sentía que tenía el personaje. Sí, llevaba pelucas, sombreros, cosas, ¿viste? Y nadie lo veía, o sea, solo los productores, pero bueno, era una manera de actuar, digamos, ¿no? Sí. O sea, para mí todo es radio. Lo que pasa es que cada uno que lo escuche como quiera, o sea, el que le molesta la imagen o le hace perder la magia, que le saque la imagen, que lo escuche, pero está bueno eso de poder escucharlo en un celular o desde una computadora, ¿no? Totalmente. Contame, vos estuve viendo unos podcasts que hiciste, que bueno, lo que tiene bueno es eso, el podcast también. Yo me hice una maratón de podcast. Yo soy fanático, te aviso que consulto todo ahí. Claro, pero bueno, era para verlo. Estuve viendo Un Mundo Sin Putas. Me encanta. Sí, contame eso, ¿cuándo lo hiciste? Bueno, es un hermoso recuerdo y tiene que ver también un poco con mi recorrido autoral. Yo vengo de las radios comunitarias, no vengo ni de la radio pública ni de la radio comercial, y en eso también el agradecimiento a Pedro que abrió las puertas del consejo para que autores y autoras de medios no públicos ni comerciales pudieran acercarse a Argentores. Yo, como mencionabas en la presentación, Alejandra,
en este momento no, pero durante 7 años formé parte de Radio Sur, que es una emisora comunitaria que está en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Parque Patricios, que tiene que ver con un proyecto de viviendas sociales también, digo, es un barrio construido por cooperativas de construcción. Y allí se inauguró para 2009 aproximadamente Radio Sur, y bueno, nos acercamos ahí de distintas procedencias, algunos que de la universidad, otros más por la militancia política, con ganas de comunicar, y ahí se formando un grupo humano hermoso. Y bueno, y pensando justamente en las posibilidades creativas y de autoría que dan estos espacios, donde no hay lineamiento, donde los condicionamientos a veces son las propias ganas que uno tiene de hacer, ¿no? Porque quizás no hay, bueno, la infraestructura de una radio comercial, pero sin duda que hay un universo humano muy, muy poderoso y diverso. Y bueno, se nos ocurrió para 2014 presentar en la Bienal de Radio de México, la 10ª edición, que es un certamen internacional de radio donde llegan producciones de distintas partes del mundo, fundamentalmente de habla hispana, pero también en otros idiomas. Y entonces, bueno, con un grupo de compañeros y compañeras pensamos en qué temáticas nos interesaban, barajamos varios temas, y bueno, y finalmente decantamos por esa producción que se llama Un Mundo Sin Putas, donde lo que intentamos poner en escena a través de un docudrama, ¿no? Porque o sea, está lo que lleva la historia, si lo has escuchado, sí. Lo que tenés presente es el punto de partida es un grupo de amigos que quiere organizar una despedida de solteros, y entonces lo que quisimos ahí a través de esa historia, ese cuentito, es bueno, pensar cuál es el rol y la responsabilidad que tenemos los varones para el sostenimiento de la prostitución, ¿no? De una mirada introspectiva. Después, al año siguiente, el 2015, explotó el Ni Una Menos, ¿no? El feminismo tomando el espacio público. Pero bueno, ya desde antes nosotros nos veníamos haciendo esos cuestionamientos, y sobre todo pensar eso, cuál es el rol que nos toca a los varones. Así que es el punto de partida, y después empezar a trabajar, digo. Hubo toda una parte de investigación periodística, de leer, de documentarnos, ¿no? De ver perspectivas. No, y autores, también autoras. hablaron con psicólogos, ¿no? Porque hay una parte donde lo va explicando psicológicamente, ¿no? Cuál es la actitud del hombre de pagar para tener sexo. Hay otro capítulo donde habla una mujer que es la que va despegando los papelitos, que a veces lo hacemos cuando vamos por corriente. Yo vivo en el microcentro, te recuerdo, Mariano, y es muy común, hay muchas mujeres. Sí, pero los hombres no los despegan. O sea, el que despega es para llamar por teléfono. No veo muchos hombres despegando y tirando los No, los hombres no los despegan, son las mujeres, pero está muy bien, alguien lo tiene que hacer, porque la verdad que es un mercado terrible eso, ¿no? Pero está muy bueno el podcast porque toma las distintas miradas, ¿no? Claro. ¿Cuántos capítulos eran? ¿5, Mariano? Está dividido, creo que son 7. 7 7 son, yo los tengo acá. Claro, se puede escuchar como una pieza, digamos, de corrido entera, pero lo que hicimos fue dividirlo como en capítulos que son las peripecias, de alguna manera, del protagonista. Está bueno que tiene que organizar la despedida de soltero, y cómo él va repensando esa idea que tenía sobre el rol de que va a cumplir esa mujer para garantizarle una buena despedida de soltero a su amigo. Y en el medio, bueno, justamente esa es la parte más periodística, que es otra pata de mi formación, que fue hacer las entrevistas, buscar estas voces que tenían cierto recorrido para pensar el tema. Incluso hablamos con Elena Moncada, que es una mujer que estuvo en situación de prostitución y que después ella, bueno, decidió salir de ahí. Ahora es una militante justamente para que se reconozcan, bueno, los derechos de las personas que muchas veces no lo eligen, la mayoría de las veces no lo eligen, ¿no? Porque después también al interior del feminismo hay un debate que tiene que ver con, bueno, si el trabajo sexual, que se realicen con derechos laborales y demás, pero la realidad es que la mayoría de las mujeres no eligen estar ahí, y si pudieran estarían trabajando otra cosa. Entonces, bueno, ahí también sumamos esa voz. Pero fueron varios meses de trabajo hasta que después quedó consolidado así como un docudrama. Bueno, ¿y ahora estás haciendo algún podcast, algo en especial?
Bueno, ahora en particular tenemos un grupo de trabajo, una productora sonora que se llama El Susurro, con otros compañeros, con Rodrigo Ruesta, con Federico Cogusa, con Ezequiel Conis. Y ahora en particular estamos trabajando, este año se cumplieron 65 años de la publicación de Operación Masacre, un libro emblemático de Rodolfo Walsh y de la literatura argentina, digamos. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, hacer como una relectura de ese texto y convocando a especialistas, ¿no? A personas que vienen del mundo de la literatura, del periodismo también, para hacer como una reconstrucción de cómo fue ese proceso de trabajo que decantó finalmente en Operación Masacre y por qué sigue teniendo vigencia, ¿no? Porque es un libro que no se lee 65 años después y sigue teniendo potencia por todo lo que dice. Así que en concreto ahora estamos trabajando en eso. ¿Y ustedes tienen un lugar propio en donde pueden editar, porque hay que editar el audio, desgrabar, o lo hacen en una podcastera o en una productora de podcast? No, eso la verdad que con la pandemia se ha fortalecido esta idea del trabajo remoto. Así que no, por lo general lo que hacemos es Rodrigo puntualmente es el editor que tiene más trayectoria y que sabe resolver bien eso, y con Federico y yo nos abocamos más a la parte periodística. Y por ejemplo, si tenemos que hacer entrevistas, sí tenemos un micrófono que tiene un buen sonido, buena calidad, entonces por lo general nos citamos con la persona entrevistada y le llevamos el micrófono para garantizar que sea buena calidad de audio. Cuando se puede. Vino la Lunita acá. ¿Luna se llama? Luna, qué lindo nombre. Sí. Hermoso nombre. Está Luna con su amiga Suri. Les cuento, digo, porque verán que hay mucha claridad acá también. Uh-huh. Yo vivo en Tigre, en la isla. Qué lindo. Y estamos ahora acá con Lunita y una amiga que se juntaron a jugar. Está bien. Que, bueno, muy bien. Parte de la cotidianidad también bien. Uno escribe en estas condiciones, es así, ¿no? La vida. Está muy bien. Sí. Muy bien. Cuando armás un podcast, esto quiero saber un poco el paso a paso, ¿no? Uh-huh. Escribís el guión del podcast, en el medio, bueno, están las entrevistas, y eso vos lo declarás en Argentores una vez que está subido a la plataforma, ¿no? En este caso sería Spotify, ¿no? Exacto, eso es así, y de paso para quienes están escuchando o van a ver después esta entrevista, es necesario que la obra esté subida a alguna plataforma. Uh-huh. Puede ser Spotify, puede ser iVoox, puede ser SoundCloud, puede ser Audioboom. Argentores en este momento tiene convenio, digamos, de reconocimiento de derecho autoral a través de Spotify, de iVoox, que es una plataforma española, y Apple Podcast también. Entonces, bueno, vamos a hablar de esas tres, vamos a hablar de esas tres entonces. Uh-huh. iVoox, Spotify y Apple Podcast. Ahí está, muy bien. Lo subís ahí. Cualquier autora que tenga, digo, aún que no haya declarado nada antes, pero que tenga algún material autoral subido a esas plataformas, puede hacer la declaración en Argentores. Ahora es todo virtual, uh-huh. Eso también facilita mucho el trámite para quienes están más lejos. Así que se puede hacer la declaración y después, bueno, pasa por supuesto por la supervisión del Consejo de Radio, para que se evalúe cuál es el rubro al que corresponde, ¿no? Claro. Puede ser un trabajo puramente de ficción, docudrama como esto, un trabajo periodístico, o lo que se llama periodismo de autor, ¿no? Uh-huh. Si es una editorial, si es un sketch, bueno, ahí pasa por la evaluación del Consejo y ese es el proceso que sigue la obra. Te hago un punto ahí, recordame el Consejo de Radio, todos. El Consejo de Radio, lo voy a decir de memoria. Sí, porque vos tenés... El presidente es Pedro Pazzer, uh-huh. Está Jorge Marchetti y Horacio Scalice, uh-huh. Está Mercedes Di Benedetto, está Hugo Bab Quintela. Perfecto. Es el Consejo de Radio. Uh-huh. Después está como colaboradora también la querida Alicia Petty, y yo soy colaborador del Consejo. Ese es el equipazo de lujo que tiene Argentores en el Consejo. Todos genios. De alto nivel en radio, ¿no? Es un privilegio absoluto para mí
estar rodeado de esta gente que tiene un recorrido enorme y que tenemos claramente el punto de contacto que amamos la radio. Así que bueno, intercambiamos entre la experiencia de ellos y un poco mi recorrido más corto. Entre todos nos nutrimos. Bueno, y decíamos, tiene que estar subido a una plataforma, pero esto tengo una duda, tiene que estar subido en este año, porque la ley, digamos, el convenio es a partir del 2022, ¿no? En el caso de Spotify, sí, es a partir de 2022. Se puede, digo, por reglamento, cualquier obra radiofónica se puede declarar hasta 2 años hacia atrás. Pero en el caso puntual de Spotify que vos mencionás, Alejandra, entró en vigencia en 2022, entonces sí, es necesario que la obra sea de este año. No hace falta que sea, digo, ahora estamos en noviembre, uno podría declarar una obra de enero, ¿no? No es problema, pero sí que sea de este año. Perfecto. Claro, ¿y las otras 2 plataformas? Y lo mismo. Evox estaba de antes. Evox, que es española. Ajá. Pero Evox estaba de antes, porque yo me acuerdo, cuando vino Pedro Patzer nos comentó lo de Evox, hace por lo menos 2 años que está el convenio, creo. Sí. Bueno, está bárbaro que la gente lo sepa, no es algo que vas a cobrar derecho de autor y vas a salir en limusín por la ciudad, ¿no? Bueno, pero es un reconocimiento. No, pero también es un registro. Sí, perdón, Raúl. Perdón, también es un registro que queda que eso es tuyo, ¿no? Fuera del dinero que ganes o lo que sea. Exacto, es el valor moral que tiene la autoría de una obra. Y por otra parte, esto que les decía, pensando en mi recorrido personal, que yo venía de las radios comunitarias y por ahí la cuestión de pensarse autor, ¿no? O conseguir derechos es un poco más lejano. Claro. Y que Argentores y que Consejo de Radio, con Pedro Patzer a la cabeza, tenga esta visión. Entonces eso también ha democratizado un montón, que de alguna manera estamos en igualdad de condiciones. Claro. Quienes venimos de experiencias que no son necesariamente comerciales, porque en la plataforma, digo, Argentores negoció con las plataformas y ahí los autores y las autoras son todos igual, no importa el recorrido, la trayectoria, sino el valor de la obra en sí. Entonces, sin duda, y es para celebrar, porque además, así como podemos pensar que la radio es cultura, digamos, cuántas voces la radiofonía argentina, que tiene más de 100 años, son parte de nuestra cultura, que esta nueva generación que escribe para podcast, sin duda está aportando a la cultura, a través de sus temáticas, de los temas que les interesan, y que de acá, no sé, a 100 años más, cuando se escuche, vaya uno a saber cómo los contenidos. También es un registro de época, poder ver qué se estaba produciendo en el año 2022. Entonces, sin duda que el podcast es cultura también, y que sus autores y autoras tienen que gozar de esos derechos y ese reconocimiento. Y yendo a las radios comunitarias, ¿no es cierto? Qué lindo el laburo que hacían las radios comunitarias, que fueron muy perseguidas, ¿verdad, Mariano? Gracias a la ley que ahora están, digamos, con todo esto, ¿no? Pero hicieron un gran trabajo durante años, perseguidas, pero terriblemente. Yo me acuerdo que en los edificios había radio y uno lo escuchaba, y un día desaparecían porque la ley no les permitía estar. Exacto, la ley de radiodifusión de la dictadura del año 80 concebía a la comunicación y al trabajo radiofónico exclusivamente como una mercancía, es decir, para tener una licencia uno tenía que ser una empresa, no había ninguna posibilidad de acceder al derecho humano básico a la comunicación. Con la ley de medios del 2009 eso cambia ese paradigma, porque lo que se establece es que tiene que haber la frecuencia radiofónica tiene que estar dividida en 3 el espectro. Una parte comerciales, una parte en tercios, ¿no? Un tercio de radios comerciales, un tercio de radios públicas y un tercio de radios sin fines de lucro. Entonces eso vino a darle legitimidad, o legalidad, mejor dicho, porque la legitimidad la tenían experiencias de 30, 40 años, de que era un trabajo valioso para el derecho humano a la palabra, a la información, y para la democratización de las voces. Como decís vos, Raúl, entre los 80 y el 2009, que se sancionó la ley, eran consideradas radios truchas. Sí, radios truchas, y eran muy perseguidas, ilegales eran, ¿no? Te las cerraban si alguien decía, mirá, hay una radio.
Yo sé porque lo he vivido con amigos que además lo usaban para las radios, las usaban para hacer personajes, pero no solamente para pasar música. Y de ahí salieron muchos talentos, ¿no? Sí, sí. Sí, Bueno, sí, sí. yo recuerdo en los 80 que yo trabajaba con las compañías discográficas y eso, cuando se hacían las ruedas de prensa, el lanzamiento de un disco, convocaban a toda la prensa y te daban el demo, el disco, para que vos pases en tus medios y hagas Sí, la sí. publicidad. Bueno, y había un día especial para las radios comunitarias. Sí, mira, eran reconocidas, sí, pero porque no hacían claro, una movida tan importante impresionante, sí. y además estaban siempre y tenían que ir, no sé, EMI Music quedaba en Florida y iban hasta Florida, Sí, sí. o Sony, bueno, quedaba más en el centro, pero donde sea esa gente, la verdad, estaba presente y era como una rueda de prensa, especialmente le decían no truchas, decían comunitarias, ¿no? Sí, sí, como pasan en la tele, ¿no? También salvando las distancias, que están los canales de cable, viste, cuando está sí. la alfombra roja, están como al costado. Yo me río, pero espero que cambie algún día eso, ¿no? Porque es muy parecido a lo que ha pasado con la radio. Sin duda. Pero bueno, también la existencia de este sector, que, como digo, tuvo mayor visibilidad con la ley y que hay experiencias de, no sé, 30 años más, casi 40 años en Argentina, de alguna manera son necesarias para que circulen otras agendas, otros temas, Claro, ¿no? Porque total. muchas veces es desde la mirada de una radio comercial, no sé, pensando en el teatro, por ahí simplemente lo que trasciende es la calle Corrientes, y sin embargo hay un circuito off alternativo muy grande. Bueno, en parte los espacios el teatro de comunicación comunitaria independiente sirven también para que circulen esas otras voces claro, que no tienen lugar. El teatro independiente. ¿Cómo se hace? Le voy a preguntar algo, Ale, que yo no sé. ¿Cómo se hace para tener una radio, para abrirla desde el primer, digamos, decir, bueno, quiero tener una radio? ¿Cómo se comienza eso? ¿Cómo se comienza una radio? Sí, ¿cómo se comienza? ¿Cuál es el trámite a hacer? Bueno, retomando esta historia de las radios comunitarias, en realidad primero se comienza de hecho, conseguir un transmisor, poner una antena y empezar a hacer. Después, como digo, a partir de la ley de medios, lo que se estableció, que igual hay que decirlo, es una deuda de la ley todavía, que se haga un censo, un relevamiento de las radios que hay para que puedan tener licencias. Digo, al día de hoy todavía hay radios comunitarias que, aún amparadas por la ley, que tienen reconocimiento, no tienen su licencia. Entonces, el rol de ENACOM ahora, antes AFCA, es justamente velar por hacer un relevamiento de los territorios, de saber, bueno, cuál es la radio, si hay por ejemplo, una frecuencia que se pisa, ¿no? Entre una radio comercial y una radio comunitaria. Bueno, ahí ENACOM debería ser de árbitro para decir, bueno, quién tiene la prioridad o a quién le correspondería esa frecuencia, sobre todo en lo que se llaman zonas de conflicto, que son las grandes ciudades, ¿no? Donde hay muchas radios, y entonces se pisan. En zonas rurales por ahí no es tan sí, no se pisan, pero pisan mucho. Claro, pero siendo la respuesta concreta de Raúl, se empieza haciendo. O sea, primero tenés que tener la radio, el transmisor. Exacto, y porque acá me están después escribiendo, dice, preguntale a Mariano cómo acá nos están escribiendo porque nos están viendo, ¿no? Entonces dice, ¿cómo se hace? Mariano, otra cosa que ha reconocido Argentores dentro de lo que es la autoría en radio está, digamos, todo lo que tiene que ver con la señal de la radio, la identificación de la radio, los separadores, la artística, no me salía la palabra, la artística radial, que eso pocos autores saben que son autores, que escriben la artística, ¿no? Contame un poco todo lo que abarca. Bueno, si hablamos de artística, sin duda, Pedro Passer es un gran referente, porque él, digamos, fue el responsable de la identidad artística de Radio Nacional Folclórica durante casi 20 años. Así que, y si uno va a buscar los archivos sonoros de lo que es esa identidad artística, son pequeños documentales. Entonces, miren si ahí no hay una marca autoral, ¿no? Lo que abarca, bueno, básicamente pensar la artística es
entender cómo se viste esa radio, cuáles son las ropas, ¿no? Y ahí hacer todo un trabajo profundo, en este caso, digo, pensando, bueno, una radio de folclore. Bueno, el folclore en este caso no entendido como una cuestión tradicionalista, sino como las diversas expresiones de la cultura nacional, y la cultura también en el sentido más amplio, que es la comida, los rituales, Sí. la forma de celebraciones populares. Las bueno, todo eso. danzas, Entonces, la ropa, todo. exacto. Y bueno, entonces cuando uno tiene la identidad, entiende cuál es el universo conceptual de esa emisora, empezar a trabajar, decir, bueno, cómo podemos darle color a esto, no solo a través de la música, de programar la música, sino también darle voces. Bueno, particularmente en las experiencias que a mí me ha tocado. Por ejemplo, ahora yo participo en la generación artística de una radio de música latinoamericana que es Guajira Radio, guajiraradio.com.ar, Sí. con un colega, amigo, Gonzalo Palacios, y bueno, y ahí, por ejemplo, nos proponemos esto también. Bueno, ¿cómo le damos color y cuerpo a una música a una radio de música latinoamericana? Y bueno, y ahí entran no solamente que salga al aire Atahualpa Yupanqui y ahora vos, o que salga Gardel y Chabela Vargas, sino también, bueno, metamos voces de poetas, que Claro. aparezca Benedetti, que aparezca Idea Vilariño, que aparezca Elsa Orozco, no sé. Bueno, Sí. es eso, es jugar. Toda la tiene mucho cultura juego de cada con la uno. artística. Está buenísimo. Excelente Sí, explicado además. Yo recuerdo la típica que uno puede recordar de artística era, no sé si sigue estando, la de Aspen, que era que te decían algo como una mini biografía de un artista o de una canción. Duraba a lo mejor 40 segundos, un minuto, no sé si recordás eso, pero cada tanto Aspen en el medio de la programación te tiraba eso y la verdad que estaba buenísimo. Buenísimo, Eran datos porque de un conocías autor, la historia, todo sí. música de los 80, Sí, ¿no? sí. Claro, por eso digo, piensen ustedes las posibilidades autorales que hay solo en el trabajo de la artística, que es en el tiempo que dura una canción, en 3 minutos o en menos, como decía Alejandra, Sí. contar una pequeña historia, reponer la biografía de un artista, y ahí, de vuelta, el valor de la radio en este tiempo, porque uno puede escuchar la discografía completa de Gardel en Spotify o en una plataforma. Ahora, que eso lo comente, lo introduzca Héctor Larrea, tiene otro peso, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces Y contar un poquito la de ahí historia el de valor Gardel de la radio. también. Está buenísimo. Sí, la verdad que está muy bueno. Yo me acuerdo de hace un tiempo, cuando trabajaba en radio, se hacía, lo que hacíamos era un resumen de la semana. Ujú. Entonces, se escribía una especie de guión, como que, bueno, vos ibas relatando lo que había pasado el lunes, martes, miércoles, era como el resumen de la semana, se pasaba los viernes, y era todo un trabajo, pero bueno, había que compilar todo, partes de una entrevista o lo que hubiera Sí. sucedido, ¿no? Y otro que recuerdo era Mario Pergolini. Sí. ¿Te acordás que en la Rock and Pop hacía cosas muy buenas también, ¿no? Artísticamente, digo. Sí, es un nombre, digamos, insoslayable en la historia de la radiofonía argentina, más allá de que la postura de Mario en los últimos años, en su rol de empresario, es declararle la muerte a la radio, ¿no? Pero, sí, ¿te parece? Sí, ya sé. Yo creo que pero sin duda Juega. digo, la incidencia que ha tenido Pergolini es muy grande, Mm. y yendo de vuelta a esto, al rol de autoría en radio, tenemos la gran ventaja de que juega mucho la imaginación en la radio, ¿no? Sí. Y en eso se parece bastante más a la literatura que al cine, porque si yo puedo decir, si no me estuvieran viendo, que tengo un sobre todo dorado y un sombrero de paja, Claro. y jugar a que estoy justamente al borde del pajorar acá en la isla, charlando con ustedes. Entonces digo, la radio todavía tiene esa posibilidad, y en la autoría eso es una gran ventaja, ¿no? De que la historia o el cuento se completa en la cabeza del oyente, el teatro de la imaginación, que le llaman. Sí, está bueno. Sí, podés decir que estás en la India también. Sí, sí. Y nosotros te vamos a creer, bueno, pero con la cámara. Claro, es diferente. Pero digo, a nosotros, por ejemplo, nos ha solucionado en pandemia un montón de cosas, de invitados para llegar y todo eso a la radio, que nos gusta tenerlos y conocerlos.
todo lo que sean las nuevas tecnologías, ¿no? En la radio, en esta época que ojalá no vuelva más, la pandemia, nos solucionó todo ese tipo de cosas. Entonces yo ahí le saco lo positivo para eso, ¿no? Sí. Que ahora te estamos viendo, viste, no tuviste que venir hasta acá. Mariano, hay muchos programas de radio que están subidos a las plataformas de Spotify. ¿Puede cobrar derechos de autor un programa que ya fue transmitido por una radio comercial, digamos? Sí, lo que se hace generalmente, eso que decís vos, es que a veces los programas hacen recortes de algunas partes y las suben a las plataformas. La obra radiofónica puntualmente siempre tiene una ventana de estreno, por decirlo de alguna manera. Entonces, si una obra fue declarada originalmente en una radio online o en una radio de antena, eso se considera como ventana de estreno. Pero de todas maneras, en esto de la multiplataforma, porque hoy en día piensen que cada vez hay nuevas plataformas de podcast, y ahí es un poco el trabajo del Consejo de Radio de ampliar las negociaciones. En la medida que uno tenga subida a muchas plataformas, tranquilamente, digamos, si hay negociación y convenio con esas plataformas, se puede cobrar, ¿no? Digo, en estas tres que mencionamos, iVoox, Spotify, Apple Podcast, si alguien tiene una misma obra subida a las tres plataformas, podría cobrar por las tres plataformas. Eso es bastante ventajoso. ¿Y qué pasa con YouTube cuando se transmite la radio por YouTube? Sí, bueno, ahí hay podcasts que son sonoros puramente y que están subidos a YouTube. En ese caso puntual, es una obra radiofónica. Después hay otro tipo de programas que tienen que ver más con la interacción con la cámara, que tienen otro lenguaje más audiovisual, y ahí no, pero sí, claramente hay obra podcastera que está subida a YouTube. Y que no porque van poniendo audio, placas con fotografías, digamos, o ponen una fotografía o ponen placas de algo que tiene que ver con lo que está hablando y lo suben a YouTube, porque yo he andado investigando y veo, ¿no? Sí, lo que no sé muy bien cómo es porque en el teatro yo sé que vos registrás, declarás la obra, hay 3 funciones, 4, 10, etcétera. Ahora, en el podcast, ¿cómo? O sea, ¿cobrás una vez o todo el tiempo? No sé, si lo tenés cada hace vez 2 que años. Cliquean. No, porque no se rige por las visitas. ¿Cómo es, Mariano, eso? Usted es muy buena la pregunta. Sí, es una buena pregunta justamente para invitar a autores y autoras a que declaren. Lo que se declara en realidad es la temporada y los episodios que tiene una temporada. Entonces, puede ser que yo declare ahora, en noviembre, que diga, bueno, que la primera temporada de mi podcast empezó en junio, 6 meses atrás, y que tiene esa temporada tantos capítulos. Entonces, ahí, digamos, se hace, por eso se llama la declaración, es una declaración jurada, uno da fe de que eso va a ser así efectivamente, más allá de que después sea una inspección. Sí. Y después, digamos, uno cobraría en ese caso por esa temporada y esos episodios. Si hay una segunda temporada, no hace falta declarar la obra de nuevo, sino que simplemente uno avisa en la plataforma también, porque esa obra ya tiene un número asignado para Argentores y ya está declarada, avisa que hay una segunda temporada. Entonces, por esa segunda temporada, por los episodios que sean, uno tendría posibilidad de cobrar nuevamente. Pero así es el criterio para el podcast, ¿no? Los ya entendí. Después, claro. O sea que la misma obra... La duración de los episodios. Claro, a ver si entendí yo también bien. Si yo hice 7 capítulos en el 2021 y con ese número que me dan lo subo en el 2022, son otros 7 capítulos nuevos, ¿no? Para la plataforma. Claro, por eso digo, se considera cada temporada, que la temporada puede ser todo el año tranquilamente, o semestral, lo que sea, cuántos capítulos tiene. Entonces, uno cuando declara, generalmente declara siempre cuando comienza, ¿no? La primera temporada. Y después, si eso sigue al aire o sigue online, lo que se hace es se avisa que hay una nueva plataforma, una nueva temporada con la cantidad de episodios que sean, porque eso entra después en juego para la inspección, ¿no? La duración de los episodios, el rubro al que pertenece. Uno puede pedir algo y después uno puede decir, bueno, mi trabajo es ficción, y después pasa por una inspección del consejo que dice, no, en realidad esto es docudrama, termina de afinar el criterio de los rubros.
Claro, eso. El trabajo de ustedes es, como uno al declarar la obra tiene que poner el link que va directo al capítulo, ustedes después se toman el tiempo, escuchan, ahí definen si realmente está bien declarado, claro, el rubro. Si el rubro que sea. ¿Cuántos rubros tiene la radio? Y son varios. Ahora no los tengo todos. No, no importa, pero digo, si yo te pongo, yo te pongo que son poemas y vos considerás que no, que es una miscelánea, no sé cómo se llaman en radio, se cambia eso. Claro. Pero eso lo deben debatir entre ustedes, ¿no? Porque debe haber algunas cosas en el límite entre dos categorías, tal vez. Pero lo que yo quiero saber es, vos decís, bueno, listo, 6 capítulos de la primera temporada, ok, y los cobran. Entonces, si la persona los baja y dentro de un año los vuelve a subir con otro nombre, ¿ustedes se dan cuenta? ¿Cómo sabes que es algo nuevo? Bueno, ahí hay algo, por eso digo, de la declaración jurada. Y claro, que no sea la gente, sí. Del mismo modo que yo podría bajar descargar, esto es algo muy burdo el ejemplo que voy a dar, ¿no? Sí. Descargar un episodio de La venganza será terrible de Molina y después subirlo y decir, yo soy el autor. No, entonces ahí hay algo de la buena fe. Sí, por supuesto que si es algo que ya fue declarado, es más probable que digamos que en la inspección salte. Claro. Se trata de algo repetido. Sí, pero bueno, por eso... Claro, no, pero digo, le cambian el nombre. No, pensé que a lo mejor tenían, viste, algo, ustedes, un dispositivo como para darse cuenta, no sé, que viste, como el Shazam que detecta la música, a lo mejor tienen como un detector que sabe que ese programa ya estuvo. No sé si me explico. Sí. Viste, en las fotografías... Vos sacás fotografías y te das cuenta que son de la web. Incluso hay un software que si vos le sacás una foto, un video de YouTube, también se da cuenta el software que es de ese video. Pensé que tenían un sistema algo, ustedes, o sea, No, el dispositivo, Alejandra, es humano todavía. Es la experiencia de Hugo Bonquintela, de Pedro Patzer, cuando les tocan las inspecciones. Y que han hecho un montón, y esto va a seguir avanzando, por supuesto, ¿o no? Sí, pero está bueno que nos cuentes todo esto porque la gente nos está mirando y nos está escribiendo y haciendo un montón de preguntas. Después te las voy a pasar. Sí. No, a mí igual me encanta el podcast, me encanta. A mí me encanta, yo soy un enamorado del podcast. Sí, me gusta porque... Después me tengo que juntar con vos, Mariano, que yo escribo historias. Claro, porque hay muchos nichos de lo que a uno le guste, no sé, si te gusta la mitología o algo en especial, pones. Exacto. Y hay... Claro. La verdad que me encanta. Es algo que podemos llamar como radio a la carta, ¿no? Claro, en una radio genérica, comercial, AM o FM, uno no encontraría un programa de cocina, de gastronomía o de sexo. Y sin embargo en el podcast hay para todos los gustos. Hay de todo. Y muchas producciones con personas detrás que son divulgadores de distintos temas y uno aprende un montón en el podcast. Sí, de ciencia, a mí me gusta mucho. Es maravillosa las posibilidades que da el audio a través del podcast en este tiempo, ¿no? La radio del siglo XXI. Sí. Bueno, Mariano, la verdad, nos aclaraste un montón de dudas, aprendimos un montón. Te agradecemos mucho, te felicitamos por el trabajo que hace Argentores y lo que han logrado, ¿no? Esto con y bienvenido a Argentores, Mariano, que hace ¿cuánto tiempo que estás? Yo estoy colaborando en el consejo pre-pandemia, digamos, pero bueno, ahora recientemente, justamente por la posibilidad de cobrar los derechos a través de las plataformas, recientemente soy socio, así que... Perfecto, bienvenido, por eso te dije. Bueno, felicitaciones también por eso. Bueno, muchas gracias, Mariano. Gracias, Mariano, saluda a la familia ahí. A Luna. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y felicitaciones por esto, que es una aventura, una quijotada hermosa, así que sigan girando las voces de autores y autoras. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien, Raúl, y nos despedimos de la audiencia hasta la semana que viene. Por supuesto. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde.
Autores en Línea.